Bueno, egun on guztioi, y muchas gracias a todos y a todas por acudir a esta rueda de prensa. Hoy me acompañan en la mesa Blanca Mata, de Promotora de Lectura Fácil Euskadi, y Alasne Martín, de la responsable de la Mediateca de Azkuna Zentroa. Y hoy os vamos a presentar un libro que se llama Capitana Ausarta, un libro que ha sido editado en colaboración con Azkuna Zentroa, del Ayuntamiento de Bilbao, con la Asociación de Lectura Fácil Euskadi y con la Diputación Foral de Guipúzcoa a través de la Fundación Koldo Mitxelena. Es un libro en formato de lectura fácil y en euskera, con lo cual estamos dando cumplimiento a dos de los objetivos que tenemos, que por un lado es facilitar el acceso a la literatura a las personas que tienen dificultades de comprensión y por otro lado impulsar el uso y la normalización del euskera. Biztanleen euneko 30ak zailtasunak dauzka irakurtzeko edo eta ulertzeko. Gainera, portzentaje hori igo egiten da administrazioko informazioa denean. Udalak konpromiso bat dauka, bete behar modura hartzen duena, gobernantza onarekin zerikusia daukana, gure ardatz nagusia gardentasuna da eta izan behar da. Udalaren informazioa argia, zuzena, arduratsua, eskuragarria eta irakurterraza izan dadin pertsona guztientzat, bai eta ulertzeko zailtasunak dauzkatenentzat ere. Zailtasun horiek adinagatik, prestakuntzagatik, hizkuntzaren zailtasunak edukitzeagatik edo behar izan zehatzak edukitzeagatik etor daitezke. Como decía, aproximadamente el 30% de la población tiene dificultades lectoras y o de comprensión, y además este porcentaje aumenta cuando estamos hablando de información administrativa. En el Ayuntamiento de Bilbao tenemos un compromiso asumido como obligación y relacionado con la buena gobernanza, que es nuestro eje fundamental y debe ser la transparencia, para que la información municipal sea clara, directa, responsable, accesible y legible para todas las personas, también para aquellas que tienen dificultades de comprensión, bien sea por edad, por formación, dificultades con el idioma o cualquier otra necesidad concreta. Actualmente estamos inmersos en el desarrollo de nuestro plan de lectura fácil para los años 2017-2019, que precisamente nace para garantizar el derecho a la información de todas las personas y para contribuir a uno de los elementos de la accesibilidad universal, como es la accesibilidad cognitiva. Tenemos actualmente ya más de medio centenar de documentos en formato de lectura fácil, entre ellos algunos que son importantes para la ciudadanía, como pueden ser las cartas de servicios o la información sobre la Astenagusía o sobre la inscripción de las colonias de los niños y de las niñas. Irakurketa errazarren kultura udalean lan egiten sisteman modu naturalean sartzea nahi dugu. Horregaitik planak 3 ardatz estrategiko dauzka. Lehena, sentsibilizazioa. Sentsibilizaziorako saioak egin ditugu udaleko langileekin, irakurketa errazera gokitu beharreko agiriak planifikatzeko eta identifikatzeko. Bigarrena, prestakuntza ekintza. Langile horiek prestatu ditugu informazioaren eskuragarritasunaren irizpideak udal agirietan aplika ditzaten. Eta azkena, aholkularitza. Lanean ari gara sistema arin eta etengabeko bat edukitzeko. Udalaren agiriak eta informazioa irakurketa errazean eta hainbat euskarritan sortzeko eta berraztertzeko. Gidak eta jarraibideak egingo ditugu eta agiriak aztertzeko eta egokitzeko zerbitzu bat edukiko dugu. Queremos que la cultura de la lectura fácil sea un elemento que se incorpore de manera natural al sistema de trabajo municipal y para ello nos basamos en 3 líneas estratégicas. La primera es la sensibilización. Hemos desarrollado sesiones de sensibilización al personal municipal para planificar e identificar los documentos que tenemos que adaptar a lectura fácil. La segunda línea estratégica es la formación-acción. Hemos formado este mismo personal para que apliquen los criterios de accesibilidad en la información de los documentos municipales. Y el tercer eje estratégico es la consultoría. Trabajamos para disponer de un sistema ágil y continuo para elaborar y revisar documentos e información municipal en diferentes soportes de lectura fácil. Tenemos que crear guías y manuales de conducta y dispondremos de un servicio para la revisión y adaptación de la documentación. Se trata de una iniciativa ambiciosa porque además se incorpora a diferentes áreas municipales y un ejemplo es esta misma rueda de prensa en la que tenemos por un lado Azkuna Zentroa, que es parte de cultura del ayuntamiento, y por otro lado al área de atención ciudadana de participación y distritos que yo mismo represento. Este, por tanto, es un trabajo de todos y de todas y para todos y para todas. Hemos comenzado en 2017, pero tenemos que continuar convencidos de que tenemos que facilitar las necesidades a los usuarios de lectura fácil. El plan de lectura fácil, además, ha sido recientemente uno de los trabajos reconocidos por el Instituto de Lectura Fácil como práctica excelente en el año 2017. Es un reconocimiento a nivel estatal del que nos sentimos muy orgullosas porque, entre otros aspectos, el jurado valoró la innovación del proyecto y destacó la capacidad que tenemos de que el proyecto continúe a lo largo de los años.
Irakurketa errazeko plana 2017an sortu zen, baina udalaren lana 2014an hasi zen irakurketa errazeko klubekin. Ulertzeko zailtasunak dauzkaten 3 talde dira hartzaileak, etorkinak, adinekoak eta desgaitasunen bat daukaten pertsonak. Klub hauetan literatura gerturatzen da pertsona horien gana. Ozen irakurtzen da modu partekatuan, eztabaidak egiten dira eta ikus-entzunezko baliabideak erabiltzen dira hobeto ulertzeko. 4 urteotan 750 pertsonatik gora izan dira eta 21 klub sortu dira Begoña, Deusto, Errekalde, San Francisco eta Zurbaranbarriko udal liburutegietan. Orain dazkagun helburuak dira lehenik eta behin, programa hori beste liburutegi eta beste talde batzuetara zabaltzea, batez ere irakurmenerako zailtasunak dauzkaten ikasleengana eta bigarrenik programa euskarara zabaltzea. Como comentaba, el plan de lectura fácil nace en 2017, pero el trabajo del Ayuntamiento de Bilbao comenzó ya en 2014 con los clubs de lectura fácil. Están dirigidos a 3 colectivos con dificultades para la comprensión: inmigrantes, mayores y personas discapacitadas. Son clubs donde se acerca a estas personas a la literatura, se lee en voz alta de manera compartida y se debate y se usan medios audiovisuales para comprender mejor. En estos 4 años han tomado parte más de 750 personas y se han desarrollado una veintena de clubs en las bibliotecas municipales de Begoña, de Deusto, de Recalde, de San Francisco y de Zurbaranbarri. El objetivo que tenemos ahora es ampliar a otras bibliotecas, por un lado, y a otros colectivos, sobre todo a escolares que tienen problemas de comprensión lectora, y ampliar el programa al euskera. Las personas no solo tienen derecho a saber y comprender aquello que necesitan o les interesa, también tienen derecho a disfrutar de la cultura, en este caso de la literatura, a disfrutar leyendo y a disfrutar entendiendo. Y yo, por mi parte, no me quiero extender más. Quiero agradecer a Azkuna Zentroa de verdad el trabajo que estáis haciendo y cedo la palabra a Lasne Martín, la responsable de la Medioteca de Azkuna Zentroa. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Egunon, ni hasiko naiz bi irakurketa, emoteko diferentzia, zer dagoen, non dagoen diferentzia bata eta bestearekin, ezta? Batunuz, arratsaldero bezala hormako erlojuak 8ak jo zituenean, denda giltza zitzi eta etxera joan ninduan. Opari denda duk nirea, dena eta ezer eskuten horietakoa, eta hiriaren erdialdean zagok. Egia esan ezin nauk esatu. Ezer ikasteko gogorik gabe nengoela eta lanean hasteko batere asmorik ez nuela. Ene aitona tentela hil behan bego eta niri utzi zidan berak beti hain ongi zaindu eta aurrera ateratako opari denda. Aitona gisa joa esuan ongi konpontzen bere alaba eta usui bakarrarekin, hots nire guraso okastagarriekin. Normala duk, nik ere ezin ditiat ikusi beti gizarterako behan beren ekintza honekin eta igandero mesatara ipurdia estu daramatela joan behar horrekin. Pentsatzen utzak, lotza ematen zidak, ez auzo lotza, seme lotza baizik, askozaz ere okerragoa dena. Peru eta Mari. Peru eta Mari 25 urteko bi gazte ziren, maiteminduta zeuden eta laster 10 urteko beteko zituzten elkarrekin. Mari, ileluzeko neska beltzarana zen, irribarre egiteko ohitura handia zeukana. Alkondara lodiak, artilezko jertzeak eta praka bakeroak asko gustatzen zitzaizkion. Peruk berriz gogoko zuen ilea motza edukitzea, bere bikotedearen antzeko jantziak erabiltzen zituen. Marik ala janztea alkatzen zion eta Peruri ezitzaizkionez erropa kontuak asko asola biak antzera jantzita ibiltzen ziren. Lagunek horregatik askotan adarra jotzen zieten, baina ez zitzaien bat ere asola. Irakurritako testuak Aitor Aranak idatzi zituen, azkenengoa irakurketa errazaren aragoak jarraituz, ez dut uste azpimarratu behar denik non dauden alderantziak, bata besteari konparatuz gero oso argin gelditzen da zer lortu nahi duen irakurketa errazaren metodologia jarraituz argitaretzen diren liburuak eta materialak. Irakurtzeko gaitasuna eta irakurtzeko ulermena hobetzea. Orain dela 5 urte, hasi ginen irakurketa erraza proiektuak bultzatzen, eta orain Kiplingen Kapitan Aursartak argitalpenaren aurkezpenarekin batera beste urrats bat ematen ari gara, bide horretan. Otsailako azken
asteburuan ospatutako azokan lortutako diruarekin posible izan da gaur egiten ari garen aurkezpen hau. Beraz, mila esker parte hartu duten guztiei. Irakurketa errazaren proiektuarekin batera, Mediatekatik 3 zutabe nagusi bermatzen ditugu. Alde batetik, irakurketaren eskubide unibertsala bultzatzen baitugu, bestetik euskaraz egiten den sorkuntza laguntzen dugulako, eta amaitzeko Mediateka BBK espazioa pertsona askoren eta talde desberdinen une inklusiboa bihurtzen bai da. Recogiendo unas palabras de Juan José Millás, parece que cada vez hay un altísimo porcentaje de gente que no comprende lo que lee. Es un momento histórico en el que más se practica la escritura, mensajes de texto, blogs, chats, foros, prensa escrita, libros. Parece que a mayor cantidad de escritura, menor comprensión lectora. Quizás sea una metáfora también de las dificultades para leer la realidad. Siempre hemos entendido que aprender a leer era un modo de aprender a leerse a sí mismo y al mundo, pero el mundo viene cada día peor escrito. Puede darse el caso que uno entiende a Sócrates y no entiende la realidad. Jamás habíamos alcanzado los grados de alfabetización actuales, pero jamás nos habían servido de tan poco. Aprendemos a leer, que es como si adquiriésemos unas alas, pero perdemos comprensión lectora, que es como si nos las quitaran. Esta puede ser la clave para entender la importancia de impulsar el proyecto de lectura fácil, un proyecto que fomenta el acceso a la lectura, a la cultura y al conocimiento a unas comunidades de personas que por diferentes tipos de discapacidad y nos pueden propiciar la existencia de una sociedad más participativa, inclusiva y democrática. Y paso la palabra a Blanca. Bueno, yo por mi parte lo que voy a hacer es un poco cerrar el círculo de sus intervenciones, puesto que bueno, desde Lectura Fácil Euskadi, como siempre, agradecemos la apuesta tanto del Ayuntamiento de Bilbao como de Mediateka y Azkuna Zentroa, que tuvo desde el primer momento con la difusión y la promoción del concepto de la lectura fácil y todos los pasos que se han ido dando, ¿no? Si bien el plan del ayuntamiento, estamos hablando de hacer más accesible la información al conjunto de la ciudadanía, en todo lo que tiene que ver con la información administrativa, es verdad que en ese caso los documentos ya están hechos y salen continuamente, porque es una necesidad municipal, informar a la ciudadanía, y solo se trata de formar a la gente y adaptar esos documentos, ¿no? En el caso del fomento de la lectura y los libros, el problema está en que los libros hay que hacerlos, es decir, y nos podemos encontrar con falta de materiales, con falta de libros y, por tanto, dificultades de personas de poder acceder a la cultura y a la literatura, ¿no? Como es en este caso. Por tanto, aquí se unen esas dos patas, es decir, el impulso del ayuntamiento en acercar la lectura, la cultura y la información a todas las personas, pero en este caso específico, venimos a cubrir una necesidad fruto de una campaña que impulsamos hace un año para promover la edición de materiales de lectura fácil en euskera. Aquella campaña se llamó Irakurketa erraza arriskuan, y como siempre que necesitamos ayuda, pues Azkuna Zentroa siempre está ahí, ¿no? Desde el primer momento. Entonces, bueno, ante los problemas que empezaban a surgir por el tema de la falta de materiales en euskera, porque estamos hablando de que en el momento actual solo existen 8 títulos editados en formato lectura fácil para adultos y 2 para infantil, por tanto 10 libros, totalmente insuficiente para cubrir la demanda de, pues, por ejemplo, el aumento en el número de clubes de lectura que empieza a haber, ¿no? Es verdad que la mayoría de los clubes de lectura funcionan en castellano, pero estamos hablando de un aumento continuado de clubes de lectura en euskera, con el consiguiente peligro de que esas personas que forman parte de clubes de lectura fácil en euskera no puedan continuar su club de lectura por la falta de materiales editados o se tengan que pasar a la lectura en castellano, por ejemplo, ¿no? Y eso son cosas que están sucediendo en algunos grupos que funcionan en Vizcaya, en Álava y en Guipúzcoa, ¿no? Porque, bueno, nuestro proyecto al final es un proyecto de toda la comunidad. Entonces, bueno, el tema de sacar una nueva colección de clásicos en formato de lectura fácil en euskera, con ese primer número que es Kapitán Ausartak, pues tiene un poco ese objetivo, ¿no? Es decir,
hacer que las personas puedan disfrutar de más títulos en euskera. En principio hay editoriales que, más pocas que muchas, digamos, que apuestan por el formato lectura fácil, irakurketa erraza en este caso, pero ante la dificultad de que haya más números, nosotros, Lectura Fácil Euskadi, decidimos lanzarnos y empezar a crear una colección nueva de clásicos en euskera, de la colección Calafate de la editorial Almadraba, traduciéndolos, teniendo en cuenta que estos son unos libros que tienen mucho éxito entre nuestros lectores y están muy presentes en los clubs de lectura fácil, ¿no? El público que se acerca a estos libros de lectura fácil en euskera normalmente tiene un objetivo, es la normalización del euskera, es decir, es gente que aprende el idioma o personas que, aunque hablen euskera, han sido alfabetizadas en otro idioma y no leen literatura en euskera, y personas con dificultades lectoras o de comprensión lectora, tanto adultos como niños o jóvenes, que su único acceso a la lectura en euskera es el formato lectura fácil, ¿no? Además, también con esta colección, el equipo de Lectura Fácil Euskadi lo que pretendemos es acercarnos también al colectivo de jóvenes, alumnos y alumnas en los centros educativos, ¿no? Como comentaba Gochone, de ampliar también a ese colectivo que puedan participar en clubs de lectura en bibliotecas municipales. De manera que, este es el primer título de una colección que tendrá más. Vamos a sacar progresivamente más títulos traducidos de estas adaptaciones a lectura fácil de clásicos de la literatura universal, con el apoyo de Mediateca Azkuna Centro A, de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de la Fundación Koldo Mitxelena también. De hecho, el propio proceso de la edición de estos libros, tenemos los derechos de autor de la editorial, traduciremos los libros, la maquetación y la dirección de la edición también corre de nuestra cuenta, la impresión con imprentas locales siempre, y la distribución y la propia venta de libros. O sea que, esto es un pequeño paso, pero que esperemos no tenga freno, no tengamos que volver a recurrir a la campaña y ir a Irakurketa erraza Arriskuan más veces, que estuvo interesante hacerla porque dio sus frutos y porque visibilizó también la necesidad, ¿no? Entonces, yo creo que hoy es un día importante en lo que digamos que es la familia de Lectura Fácil Euskadi, además aquí, donde surgió un poco todo, donde se celebró el primer encuentro de clubs de Lectura Fácil de Euskadi y donde, esperamos seguir estando en más ocasiones para contar siempre buenas noticias, claro. Bueno, pues como vemos hay mucho trabajo hecho, pero todavía mucho trabajo por hacer en esta materia. Yo, si cualquiera de los presentes tiene alguna pregunta, alguna duda que hacer, pues encantados de responder. Aipatu duzue hainbat eta hainbat klub eta talde badaudela, eta ez dakite liburu hau beraien gana bakarrikako txartean iritsiko ote den, edota beste liburu dendatan, behar duenak ere eskuratzeko aukera izango ote duen. Hau da, non lortu aldugu liburua? A ver, en principio estos libros tienen una edición y una publicación normal y estarán en las bibliotecas que los compren, en las librerías que los compren, es decir, estarán al acceso de cualquier persona. Pues igual nire lankideako beto. Baina mikrofonera. Kaixo, liburu hauek, Blankak esan dizuen bezala, egongo da bai liburutegian, naiz eta orain banaketak eta erosketak guren bidez egiten da, baina adibidez ja Laster Donostiako liburutegiko sarean egongo da, zeren haiek ja lote bat eskatu digute, orduan Donostiko liburutegian egongo da, eta horrela edozein liburutegiarekin, eta liburuendan ere bai, edo partikular ere bai. Zuri. Sí, me gustaría saber más o menos cuál es un poco el retrato robot, sobre todo a los que están dirigidos estos libros, y en el club ese club de lectura fácil, si se sabe cuánta gente más o menos es la que está inscrita o cuánta gente lee estos libros. Pues para nosotros es muy difícil dar cifras de cuánta gente lee estos libros. Creemos que muchos más de lo que creemos. Pero en principio, si tenemos que poner cifras, estamos hablando de que en Euskadi en estos momentos hay en activo cerca de 150 clubs de lectura fácil en toda la comunidad autónoma vasca, que no son clubs que nacen y mueren con un libro, sino que tienen continuidad, ¿no? Cuando acaban un libro siguen con otro. De hecho, pues algunos clubs igual tendrán ya 4 años que llevan funcionando, ¿no?
La media de cada club está entre 10-12 personas. Entonces, bueno, ahí podríamos hacer, y han pasado, claro, ya muchos a lo largo de estos años, ¿no? Entonces es difícil hacer un registro. El perfil es tan sumamente variado que no solo estamos hablando de personas inmigrantes, personas mayores o personas con discapacidad intelectual, sino que estamos hablando de gente que aprende un idioma, tanto el castellano como el euskera, gente con otro tipo de trastornos como el autismo, gente con trastorno mental, analfabetos funcionales. Es decir, los colectivos son muy diversos y muy amplios, y los que se nutren normalmente de los clubs de lectura que se organizan desde las bibliotecas municipales son siempre normalmente estos colectivos que vienen ya de asociaciones que les ofertan la posibilidad de realizar esta actividad, ¿no? Si bien la mayor parte de los clubs de lectura fácil en Euskadi no están en las bibliotecas, sino que están fuera de las bibliotecas. No por nada, sino que muchas veces los colectivos no pueden desplazarse. Estamos hablando de residencias de mayores, por ejemplo, ¿no? Que no pueden desplazarse a la biblioteca, o gente que está internada en un psiquiátrico que tampoco puede salir, por ejemplo. Yo sí, perdona Blanca, pero sí que añadiría que desde luego, no tengo cifras exactas, pero las que funcionan a nivel municipal tienen mucho éxito, y de hecho de ahí que se vayan a ampliar. Y luego además no es tanto cuánta gente lee en formato lectura fácil, sino cuánta gente no lee porque no entiende los libros en formato normal, ¿no? Entonces ahí sí que tenemos, yo creo que como administración, una obligación de ir convirtiendo, que a mí me parece un proyecto fabuloso por parte de la Mediateca, y de ir convirtiendo libros en formato de lectura fácil, y de impulsar y también hacer una difusión de que este tipo de libros existen, ¿no? Para que personas que un libro normal no van a entenderlo, y por tanto ni siquiera se van a poner enfrente de él a intentar entenderlo. Yo creo que es un tema también de responsabilidad por parte nuestra, ¿no? De intentar difundirlo. Yo por dar nuestro punto de vista, diría que además es una oportunidad enorme de trabajar por la inclusión social, y vamos, que yo creo que también es algo que pertenece al ADN un poco de las bibliotecas y de los centros como la Mediateca, ¿no? Tenemos la gran ventaja de estar en el centro de Bilbao, de poder aglutinar a colectivos muy dispares y de darles la posibilidad de tener un espacio donde poder compartir esas lecturas que nos facilita el tener este tipo de títulos en nuestras manos, ¿no? Y además, bueno, creo que la labor que ha hecho Lectura Fácil en Euskadi en los últimos años pues ha sido impresionante, porque si se compara con el camino que llevó Lectura Fácil en España, que llegó, bueno, pues a través de Cataluña, procedente del Easy to Read del mundo nórdico, bueno, pues el impulso que se ha dado aquí gracias a Blanca Irakurketa Errasa y al apoyo del Ayuntamiento ahora con estas medidas en torno a trasladar esa Irakurketa Fácil, Irakurketa Errasa a otros sectores que para todos y cada uno de nosotros además creo que son muy importantes también, porque cuántas veces no nos ha pasado a todos y cada uno de nosotros que leemos un texto legal y decimos, Dios mío, ¿qué es lo que he entendido? O sea, sí, creo que me he quedado en la mitad. Entonces creo que esa labor es muy importante de cara a toda la transparencia que queramos realizar en nuestro trabajo diario, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Pues la verdad, Blanca, efectivamente es de...